Bienvenidos a su clase número 2. Vamos hoy a avanzar con cómo identificar los artículos en los sustantivos de las palabras en alemán. Ups. Bueno, para eso les comparto esta imagen en donde podemos visualizar los artículos que existen en este idioma. Estos artículos son der, die, das, porque en alemán existe un masculino, un femenino y un neutro. Um, Aquí en esta imagen hay pistas para identificar los géneros de los sustantivos alemanes. Siempre hay excepciones, como en muchos idiomas sucede esto, pero siguiendo estas reglas generales podemos identificar muchos, los artículos de muchas palabras. Entonces, el DA va a ser en cuestión de personas, va a estar relacionado con el género masculino de las personas y el di al género femenino de las personas. ¿Ok? Primero, cuando veamos una palabra en alemán como Frau, que es mujer, pues obviamente vamos a saber que el artículo correspondiente a esta palabra es die. Igual, hombre, de Amán, el hombre. Y también esto engloba a las profesiones y los miembros de la familia, obviamente, ¿no? Papá, mamá, der Vater, die Mutter. En el ejemplo de aquí, der Lehrer, el profesor, die Lehrerin, la profesora. Y el das eh, está relacionado con los niños pequeños. Por eso en el ejemplo está das Baby y das Kind. Un dato también muy común es que las palabras de origen anglosajón, como son baby, handy auto, por ejemplo, también terminan siendo este artículo. En su mayoría, porque hay palabras como computer, que terminan siendo DEA, por la terminación EA. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a ver otros ejemplos aquí. Los días, meses y estaciones del año van a ser siempre masculinos. Días, meses y estaciones del año. Porque la palabra año es das Jahr. ¿Ok? La mayoría de los elementos del clima. Como ejemplo, aquí está der Schnee. También funciona para el trueno, der Donner, la lluvia, der Regen, pero obviamente la palabra dice la mayoría, o sea, no todos, porque por ejemplo el calor es die Hitze. También es un elemento del clima, pero es femenino. Y muchos ríos no alemanes. Aquí está como ejemplo el Mississippi y pues obviamente como no dice todos, hay excepciones. Aquí está el ejemplo del río Thames, por ejemplo. Luego, los sustantivos, aquí sí corresponde a las terminaciones. Ich, ling, and, us. Todos estos sustantivos que tengan estas terminaciones van a ser masculinos. Y aquí podemos ver los ejemplos. Der König, der Elephant, etc. Y luego tenemos aquí la mayoría de los sustantivos que terminan en en. Esta es la clave. Dice la mayoría, porque no son todos. ¿Ok? Entonces, y nos pone un ejemplo. Der Garten. Bueno, en el die, algo muy curioso en el alemán es que el mayor porcentaje de palabras de sustantivos en alemán son femeninos y pues obviamente no, porque hay 10 terminaciones que corresponden a este género. Aquí están estas 10 terminaciones que si memorizamos dichas terminaciones, pues nos va a ser muchísimo más fácil poder identificarlas en una lista de palabras nuevas y completamente eh, alemanas. Entonces tenemos aquí que la mayoría de los ríos alemanes van a ser también femeninos, pero otra vez hay excepciones. La mayoría de las flores y las frutas también. Pero obviamente una palabra que aprendes siempre al inicio de este idioma es
generalmente la palabra manzana. Y bueno, para los que ya vieron en algún momento este idioma, la palabra manzana en alemán es masculino, tiene género masculino, ya Apfel, ¿no? Eh, bueno, y hasta la parte de abajo está el, la frase igual, la mayoría de los sustantivos que terminan en E. Otra vez, dice la mayoría, pero no son todos. Para el das, repetimos nuevamente, se refiere a los niños pequeños. La mayoría de los metales y materia prima, por ejemplo, la madera, también es das. Aquí, una de las razones, la razón más importante por la cual los sustantivos son en mayúscula es porque algunos verbos se pueden nominalizar. Ok, si ya conoces verbos en alemán o si no, eh, te presento dos sustantivos que provienen de dos verbos. El primero es schwimmen. Los verbos sí se escriben en minúscula, los sustantivos se escriben con mayúscula y tienen generalmente pues un artículo, ¿vale? Para que del verbo nadar eh, se convierta esta palabra en el nadar. Y de la palabra, perdón, del verbo comprar, que se escribe en minúscula, exista das Kaufen, que es la compra o el comprar. Y esta es la razón por la que se escriben los sustantivos en mayúscula, porque los verbos se pueden nominalizar. Así como también te puedes dar cuenta que la traducción es de verbos nominalizados también en español. Luego tenemos el caso de das con los diminutivos. Hay dos terminaciones que convierten las palabras en nominativos. La terminación gen y la terminación line. Esto también se puede aplicar a las personas. Si alguna vez has estado en Alemania o si has escuchado en programas de televisión o ya estás medio familiarizado porque vives en Alemania, has escuchado que algunas personas le suelen poner artículos a los nombres, por ejemplo, de a Marcos, di Verónica, de a Max, di Gloria, por ejemplo. Aquí, aunque no necesariamente coloques el artículo das cuando haces un diminutivo a las personas, a los nombres de las personas, por ejemplo, mi nombre es Selene, entonces el diminutivo equivalente a Selenita en alemán sería Selenchen, ¿vale? O el Selenlein sería un poco extraño porque no queda tan fácil, no se adapta tan fácil a mi nombre. Pero aquí, como lo pueden ver, no necesariamente tiene que ser el artículo diferente al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí está niño y aquí está niñito. Esta palabra Mädchen tiene ya como origen este artículo, das. Y algunos otros sustantivos con las terminaciones ment y las terminaciones ment y van a corresponder a este artículo. Vamos a ver. Entonces, aquí tienes una lista de palabras que están relacionadas con la regla de las terminaciones, Lo que tienes que hacer es observar las terminaciones aquí y en la infografía y darte cuenta de qué artículo deberían ser los que están aquí. Entonces, obsérvala por unos minutos y me cuentas. Ok, te voy a dar unos momentos para que puedas pensar en cuáles serían los artículos correspondientes. Bueno, ahora para corroborar, vamos a ver
Y sí, únicamente tuvimos que ver las terminaciones para ubicar los artículos. Y pequeño detalle nuevamente, la pronunciación de los artículos. Der, die, das. Der, die, das. Ok, vamos a analizar aquí. Simplemente te tengo más ejemplos del diminutivo en alemán. Como te había dicho, los nombres se pueden cambiar con estas terminaciones para referirnos a alguien con cariño. También hay palabras que originalmente son de otros géneros, por ejemplo el gallo, der Hahn, pero das Hähnchen es pollo, que se refiere a la carne. Hay otra palabra para pollo que es der Huhn, y obviamente porque utilizamos la terminación gen, das Hühnchen, el pollito. Y bueno, estas palabras son diferentes porque aquí se refiere al gallo, al animal, aquí a la carne como tal, y estos dos, pollito en diminutivo, pero el pollo y el pollito tienen mucho que ver con el contexto en el que lo leas. Por ejemplo, si estás en un restaurante, obviamente esta es la palabra designada para la carne. Y si estás leyendo un cuento para niños, es muy probable que se refieran a esto, ¿ok? Al pollito en diminutivo, con cariño. Aquí te tengo también otros ejemplos de palabras que se volvieron diminutivos, como der Mensch, que es la persona, y das Menschen, la personita. Die Frau, la mujer, das Fräulein, la mujercita, la señorita. Das Mädel, das Mädchen, la señorita. Punto importante también aquí, cuando son monosilábicos, como Han, Hun, Frau, estos tienden a convertirse, sobre todo si son vocales. ¿Conoces las umlauts? A umlaut, o umlaut, u umlaut. Suelen convertirse en, pues obviamente, de la A se puede transformar en la A umlaut, de la O en la O umlaut y de la U en la U umlaut. Así está. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo nos va identificando los géneros de algunas palabras. Aquí te presento una lista de palabras con sus significados en español. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Los más fáciles de identificar son los correspondientes a las personas. Lo que tienes que hacer es, de esta lista de palabras, observar cuáles corresponden a personas. ¿Vale? Aquí hay un médico, es una persona, es una profesión. Por lo tanto, su artículo solamente puede ser der. En la lista de palabras con C tenemos chef, que es jefe, también corresponde a una persona, el jefe. Die Dame, porque es femenino, es un gen de mujer. Entonces, la terminación ant corresponde a dea. La mayoría de flores y frutos. Aquí está la palabra flor, die Blume, y la palabra banane, el plátano o la banana. Otro tip, palabras originarias del inglés que tienen igual pronunciación en alemán, por ejemplo, o similar pronunciación en alemán, como Bett, Buch, auto, café, son neutras generalmente, excepto las que terminan en ER. La siguiente regla era las palabras que terminan con E. En estos ejemplos, a excepción de café, están ente, eke, erde.
Entonces, estas palabras son di. La palabra comida viene del verbo essen, por lo tanto, esta palabra es neutra, das Essen. Y luego habíamos comentado que los elementos del clima, la mayoría de los elementos del clima, eran masculinos. Entonces aquí, sí, der Donner es masculino. Obviamente esto solamente es una ayuda para que puedas recordar la mayoría de los artículos. Puede ser que no te haya sido tan fácil si no conocías la palabra eh, desde el inicio Apfel, que de por sí su artículo es dea, hubiera sido un poco complejo identificarlo. Los tiempos del día, la mañana, el mediodía eh, y la tarde-noche, van a ser masculinos, a excepción de la palabra Nacht, que es femenina, die Nacht. Y bueno, te voy a mostrar otras palabras. Aquí vamos a seguir la misma dinámica, vas a ubicar las palabras que se parecen a bueno, las palabras relacionadas con personas, por ejemplo, amigo, mujer, Junge, que van a ser masculinas. Desde el ejemplo de das, Kind aparece como niño, perdona, Kind aparece como artículo das, entonces esta es para memorizar. El rey también dea. Los meses, aquí están 2 meses, julio y enero, y el, la estación del año, eh, otoño, entonces también masculino. Y bueno, hasta ahí quedaría todo. Eh, Te pondré las respuestas aquí. La idea es que trates de memorizar muchas palabras al inicio, aunque todavía no las estés usando como tal en oraciones completas. La idea es familiarizarte primero con la pronunciación de los artículos y también con la pronunciación de las palabras, con vocabulario en general. Espero que te haya gustado y que te sea de mucha ayuda. Y nos vemos en la siguiente sesión. Este material también lo estaré subiendo como imagen a la página. Que estés muy bien.